Muy buenas, vamos a desarrollar el ejercicio de cómo crear una base de datos en MySQL desde PHP MyAdmin. Este ejercicio es el video 2 como apoyo al desarrollo del laboratorio 18. Aquí vemos que ya está ejecutado el servidor Apache y el gestor de base de datos MySQL y nos encontramos en PHP MyAdmin. Ingresamos a PHP MyAdmin. Vamos a crear la base de datos y dentro de la base de datos vamos a crear las tablas. La base de datos que vamos a crear es esta, sobre las secretarías de educación departamentales. En el Ministerio de Educación Departamental pues deben tener contacto con cada una de las secretarías departamentales. La base de datos original obviamente es bastante grande, mucho más grande la que vemos acá, pero para el ejercicio vamos a tomar solamente 3 tablas y pocos campos de esas 3 tablas para poder orientar el ejercicio. Lo primero que hacemos es crear nuestra base de datos. Para ello vamos aquí a base de datos. Aquí en la parte izquierda vamos a base de datos y desde ahí creamos el nombre de la base de datos. Aquí exactamente donde dice crear base de datos, ahí le damos un nombre a la base de datos y aquí escogemos la nomenclatura con la que va a trabajar la codificación de nuestra base de datos, que para el caso de nosotros es español. Vamos a crear nuestra base de datos, el nombre, y aquí escogemos la nomenclatura que va a ser español y le decimos crear. Nombre, le vamos a dar el nombre de secretarías departamentales. Ese va a ser el nombre de la base de datos. La codificación de nuestra base de datos va a ser UTF-8 en español, que es la estándar para el español. Aquí está UTF-8 Spanish-6. Le decimos crear. Perfecto. Me sale el mensaje que la base de datos ha sido creada y aquí a mano izquierda ya podemos verificar que efectivamente nuestra base de datos ya ha sido creada. Aquí se llama secretarías departamentales. Y dentro de nuestra base de datos vamos a crear las tablas. Le damos clic a la base de datos que acabamos de crear, secretarías departamentales, y ahí empezamos a crear las tablas. ¿Cuáles tablas vamos a crear? Retomemos. Esta va a ser las tablas que vamos a crear. 3 tablas, departamento, secretaría y usuario. Y dentro de cada tabla vamos a crear los campos. Después de crear los campos, hacemos las relaciones, como aquí lo indican, entre tablas. Vamos a empezar por crear la tabla departamento. Nombre de la tabla. Damos nombre a la tabla. Departamento. Número de columnas. Tiene 3 columnas. Vamos a indicar que 3 columnas. Aunque después uno le puede crear más o menos columnas según lo que requiera la base de datos. Vamos a colocarle 3 columnas y le damos clic aquí en el botón a la derecha en continuar. Esperamos que está creando la tabla. Ok, ya creó nuestra tabla llamada departamento. Y aquí indicamos los nombres de los campos y también las características de cada campo. Características como si es de tipo texto, si es de tipo numérico, si es llave primaria, si es un campo único, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con nuestro primer campo, que se llama código del departamento. Código del departamento. Nuestro segundo campo, nombre del departamento. Nombre del departamento. Y el tercer campo indicativo, porque cada departamento tiene un indicativo o cada ciudad para comunicarnos con esa ciudad. Vamos a registrar las características. Código del departamento puede ser un código como, por ejemplo, para Cundinamarca C001. Eso es de tipo varchar porque va a una mezcla entre letras y números. Para tener claro de que puede codificar cualquier código, es mejor colocarlo varchar. Vamos a colocar que por muy grande el código de departamento sea de 10 caracteres. Aquí le podemos decir si aceptamos campos nulos, en este caso no vamos a aceptar un código nulo. Y en el índice le vamos a decir que el código va a ser llave
primaria. Aquí escogemos que sea llave primaria. Me carga esta ventana para especificar el tamaño del campo. Le voy a decir que el tamaño es 10. Me dice que esa va a ser la llave primaria. Algo así como que confirme el tamaño del campo y le digo que es de 10. Código de departamento de 10. Continuar. Ya nos creó la llave primaria. Nombre del departamento va a ser de tipo varchar. Y el nombre del departamento, por muy grande que sea el nombre, vamos a indicar de 40 o de 30, dejémoslo de 40. No tenemos más registros, no le colocamos más características a ese campo. Indicativo, aunque es un número, en ocasiones la gente coloca el indicativo, por ejemplo, como +1, +8. Entonces, para curarnos en salud, que no me vaya a generar ningún error, es un número que no va a llevar un cálculo matemático, lo podemos registrar como char. Es una cadena corta de caracteres, máximo 5 caracteres para un indicativo. Y con eso tenemos nuestra tabla creada, los 3 campos con las características indicadas. Aquí en cotejamiento debemos dejar las mismas características de estructura de codificación, que va a ser un TF8 en Spanish. Buscamos un TF8 Spanish, aquí está, Spanish-6. Le dejamos el motor de almacenamiento INNO-DB, que es el motor de almacenamiento estándar para las bases de datos, y le damos guardar. Listo, ya creo nuestra primera tabla en la base de datos. Departamento es la primera tabla. Vamos a crear nuestra segunda tabla. Para crear la segunda tabla vamos a nuestra base de datos, secretarías departamentales. Estando acá vamos a crear la segunda tabla. En este caso podemos crear la tabla secretaría, porque ya tenemos el código del departamento que viene acá. Por último la tabla usuario, o podemos crear primero la tabla usuario. Aquí no hay ningún tipo de relación entre ellas. En este caso vamos a empezar por secretaría y por último por usuario, ya que secretaría comparte un campo con usuario. Vamos a iniciar con secretaría. Nombre de la tabla, secretaría. Número de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Vamos a colocar acá 6 columnas y le damos clic en continuar. Nuestro primer campo va a ser ID secretario. Bien. Secretario. Voy a eliminar esta ID secretario. Ese ID va a ser de tipo entero. Lo vamos a colocar de manera automática. Entonces acá donde dice AI, que quiere decir autoincremental, selecciono para que se genere de manera automática. Y va a ser llave primaria. Al ser autoincremental, nunca bajará el mismo número, entonces lo dejo como llave primaria. No le coloco tamaño porque va a ser de tipo entero, tipo numérico. Le doy clic en continuar. Vamos a registrar nuestro segundo campo, que es tipo documento del secretario, y vamos a registrar todos estos campos. Vamos a registrar todos estos campos que aparezcan registrados. Bien, aquí ya nos aparecen todos los campos creados. Tipo de documento del secretario va a ser un tipo varchar de 30, longitud de 30. Esto es por si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, etcétera, etcétera. Documento del secretario, aunque algunos pensarían que el documento debe ser de tipo entero, hay que tener en cuenta que aquellos números en los cuales no se va a realizar operaciones matemáticas generalmente deben ir de tipo varchar. En este caso el documento, la cédula o el número de documento que no pase los 30 caracteres, máximo 30, y el documento no se debe repetir. Como el documento no se debe repetir, aquí en el índice vamos a decirle que debe ser único. Aquí especificamos único, en el índice le decimos que debe ser único, y nos dice que le demos un nombre al índice. Generalmente lo que son únicos le colocamos K, para decir que es único. El nombre del campo le colocamos documento del secretario, el tamaño de 30 y le decimos continuar. Ya definimos un campo único, que en este caso va a ser el documento del secretario, que no se debe repetir.
el nombre del secretario de tipo varchar de 50 caracteres. Ahí es mejor que sobre y no que falte, o si hay un nombre muy largo que quede 50 caracteres. El número de contacto también de tipo varchar de 20 caracteres. Y el código de departamento, es muy importante acá que el código de departamento, como viene de la tabla departamento, este código de departamento se va a relacionar, es muy importante que tenga la misma característica, por eso lo dejamos varchar de 10, porque esa fue la característica que le dimos en la tabla de departamento. Importante dejar esta característica igual al campo de donde viene. Todavía no lo vamos a relacionar, a lo último relacionamos las tablas. Vamos a guardar los campos. Aquí nos falta cotejamiento. Le decimos que UTF-8 español. Aquí está UTF-8 español -CI. Dejamos el mismo motor de almacenamiento. Y por último, clic en guardar. Perfecto. Vamos a ver la estructura. Y aquí encontramos ya las dos tablas, tabla departamento y tabla secretaría. Nos queda por crear la última tabla usuario. Entonces ingresamos acá, crear tabla usuario, tres campos y le damos clic en guardar. Ahora vamos a crear los campos de la tabla usuario. Estos campos vamos a crear de la tabla usuario. Listos, aquí tenemos los tres campos creados de la tabla usuario. Vamos a definirle las características. Y de usuario de tipo entero va a ser autoincremental, por consiguiente va a ser llave primaria, va a ser autoincremental, él solo se diligencia. Llave primaria, no le colocamos tamaño ya que es de tipo entero, o sea tipo numérico, se va a autollenar. Uso login. Miremos acá nuestro modelo entidad relación. Uso login viene del documento del secretario, o sea que cada secretario puede entrar con su número de cédula como usuario. Importante entonces que tenga las mismas características del campo documento sec de la tabla secretario. Ese campo tiene características varchar 30, por eso le dejamos las mismas características. Como es el número de documento, en el índice vamos a definirle que no puede ser repetido, por eso le vamos a decir que es único, debe ser único ese campo. Le vamos a dar el nombre a esa característica. Campo único. Esa UK es una abreviatura que generalmente se utiliza en bases de datos para definir que es un campo único. Uso del login, es el campo que va a tener esa característica. El tamaño de 30 y le damos continuar. Y definimos el campo usuario clave, que es varchar de 20, más o menos una clave no máximo de 20. Vamos a darle que la codificación de esta tabla, al igual que las anteriores, es UTF-8 español. UTF-8 español SE. Ok, y le damos guardar. Ya podemos ver, vamos aquí a mano izquierda en secretarías departamentales, nuestra base de datos. Y desde ahí podemos ver que efectivamente ya fueron creadas las tres tablas. Si queremos ver la estructura de cada tabla, le damos clic a mano izquierda o sobre la tabla acá, le damos clic a cada tabla. Y vamos a la opción estructura. Y ahí observamos los campos de cada tabla y las características de cada campo. Podemos observar, voy a agrandar la pantalla, los campos de cada tabla. En este caso estamos viendo la tabla de departamento. Los campos son código de departamento, nombre de departamento e indicativo. Y acá están las características, tipo varchar de 10, tipo varchar de 40 y char de 5. Y él me indica cuál es la llave primaria con este icono de una llave. En este caso código de departamento es la llave primaria. Ahora vamos a definir las relaciones de las tablas. Estas relaciones. Código de departamento de la tabla de departamento con código de departamento de secretaría y número de documento de secretaría con uso login de la tabla usuario. Esas relaciones es la que me permite que fluya la información y haya conexión entre las tablas. Antes de crear las llaves foráneas, la relación entre las tablas, podemos ver aquí por la pestaña diseñador, a mano derecha, diseñador,
cómo están nuestras tablas. En este momento, como no hemos creado relaciones, por eso se ve que las tablas están sueltas y no están relacionadas entre sí. No deben quedar de esta manera, deben quedar relacionadas entre sí para que haya comunicación entre las tablas. Vamos a crear entonces las relaciones por medio de las llaves foráneas. Nos ubicamos en nuestra base de datos secretarias departamentales y debemos ubicar la tabla que comparte el campo de otra tabla. En este caso, secretaría comparte su campo código departamento de la tabla departamento. Entonces debo ir a la tabla secretaría para indicar que este campo es compartido y que viene de la tabla departamento. Ubico aquí la tabla secretaría a mano izquierda, le doy clic en la tabla secretaría, voy a estructura, que es donde se identifican los campos y las características de los campos, y estando en estructura, le doy clic en la pestaña que se llama vista de relaciones. Esta pestaña que se llama vista de relaciones. Le doy clic en vista de relaciones y aquí es donde yo creo las llaves foráneas. En este espacio creo las llaves foráneas. Le debo dar un clic a la llave que voy a crear, a la relación. Las siglas para identificar que es una llave foránea es FK. FK, el nombre del campo, código departamento, y algunos le colocan de qué tabla viene. En este caso, viene de la tabla departamento. Código departamento que viene de la tabla departamento. ¿Cuál es la columna que voy a compartir? El campo, en este caso código departamento. Este campo es el que viene de otra tabla, por eso lo indico acá. Código de departamento. Código de departamento. Voy a agrandar aquí la pantalla para que sea más visible. Código de departamento. ¿De qué base de datos viene? Viene de la base de datos llamada secretarías departamentales. ¿De qué tabla viene? Viene de la tabla departamento. ¿Con qué campo se comparte? Aquí ya automáticamente identifico que con el campo código de departamento. De esta manera, cuando especifique el campo, que es llave foránea, que se comparte de otra tabla, le doy clic en guardar. Mano derecha en el botón guardar. Esperamos que cargue y me dice que la columna se actualizó satisfactoriamente. Vamos a nuestra base de datos secretarias departamentales. Ya le dimos clic y vamos a ver en el diseñador. Vamos a ver en el diseñador, ya se creó esa primera relación y efectivamente ya se creó la primera relación entre la tabla departamento y la tabla secretaría, que es exactamente esta primera relación. Nos falta crear la segunda relación. En este caso, la tabla que comparte campo de otra tabla es usuario. Me debo ubicar en usuario y debo indicar que uso login viene del campo documento secretaría. Voy a ir a la tabla usuario, estructura, la pestaña estructura arriba, luego de la pestaña estructura ubico esta pestaña que se llama vista de relaciones, le doy clic en vista de relaciones y aquí defino la llave foránea, el campo que se comparte con otra tabla. La llamo FK, el campo que se comparte se llama uso login y viene de la tabla secretaria. Defino acá qué campo es el que se comparte. Le digo que uso login, recordemos acá en el movimiento de relación, uso login viene del campo documentos secretarial, el documento del secretario o de la secretaria. La base de datos es secretarias departamentales. La tabla de donde viene ese campo es secretaría. Y el campo con el que se comparte es documento secretaría. Le doy clic en guardar. Perfecto. Voy a la base de datos secretaría departamentales y veo en la opción diseñador. Y efectivamente voy a organizar acá, correr las tablas. Efectivamente podemos ver que ya hay relación entre nuestras tablas. Ya nuestro modelo de entidad-relación quedó como lo habíamos planteado, ya quedó de esta manera, ya hay comunicación entre las tablas. Ahora, para probar, vamos a insertar unos datos en cada una de las tablas. Se debe tener presente que para insertar datos
hay un orden consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a insertar datos, por ejemplo, en la tabla secretaría, primero deben haber datos en la tabla departamento, porque en la tabla secretaría debo insertar un código departamento. Ese código departamento viene de la tabla departamento. Si voy a ingresar datos en la tabla usuario, primero deben haber datos en la tabla secretaría. ¿Por qué? Porque traigo un login de usuario, el cual viene del documento del secretario. Ese es el orden que debo tener presente para insertar datos. Vamos a insertar datos entonces en la tabla departamento. Nos ubicamos a mano izquierda, le damos clic en la tabla departamento y ubicamos esta pestaña que se llama insertar. Aquí ingresamos los datos. Vamos a ubicar nuestro departamento, por ejemplo, vamos a ubicar un código C001. El nombre de departamento va a ser Cundinamarca. El indicativo de Cundinamarca, número 1. Le damos clic en continuar. En este momento me dice que una fila insertada. Vamos a verificar el dato que acabamos de ingresar. Donde verificamos, aquí en la pestaña examinar, damos clic y efectivamente aquí me dice el código departamento C01, nombre del departamento Cundinamarca y el indicativo el número 1. Ya insertamos un registro en la tabla departamento. Vamos a insertar otro registro en la tabla departamento. Vamos a insertar, por ejemplo, M001, nombre del departamento Meta, el indicativo el 8. Le damos clic en continuar. Me dice que una fila insertada. Él aquí me arroja el código SQL por si lo necesito y lo quiero copiar. Ahí está el código SQL. Vamos a examinar para verificar. Y aquí ya tenemos dos registros ingresados en la tabla departamento. Con ello ya podemos ingresar datos a la tabla secretaría. Vamos a la tabla secretaría en la pestaña insertar y vamos a insertar datos. El ID, como es autonumérico, ahí no insertamos datos porque él se llena solo. Tipo de documento le vamos a decir que cédula de ciudadanía, documento, vamos al azar escoger un documento del secretario. Nombre del secretario, vamos a suponer que se llama Ángel. Número de contacto, teléfono fijo 684 75. Código del departamento, no lo ingresamos nosotros, sino como ya hubo códigos del departamento, escogemos cuál es. Entonces aquí vamos a escoger que es el secretario de Cundinamarca. Le damos clic en continuar. Ya tenemos todos los datos, ya le podemos dar clic en continuar. Dice que una fila insertada, vamos a secretaría, en examinar y efectivamente ya tengo ese registro en la tabla secretaría. Ahora vamos a crear un usuario. Vamos a insertar y del usuario, como es automático, no lo diligenciamos. Usuario login es el documento, vamos a ingresar el documento del que está ahí, que es el de Cundinamarca. La clave si ya la ingresa cada quien, vamos a ingresar para el caso 1, 2, 3, 4, 5. Le digo continuar. En examinar y ahí verificamos que efectivamente se ingresó la clave. Listo, de esa manera es que se ingresan datos a las tablas desde PHP Miami. En algún momento vamos a ir a la tabla secretaría, se requiere ingresar algún campo,
Entonces lo hacemos, ingresamos a la tabla, vamos a estructura y aquí en la parte de abajo dice agregar. ¿Cuántos campos necesitamos agregar? Después de qué columna, y le decimos continuar. Si en algún momento deseamos eliminar algún campo, aquí a mano derecha le decimos eliminar. Esa es la manera como creamos bases de datos de MySQL desde PHP MyAdmin. Finalizamos con este video 2 para apoyo al laboratorio 18.